Domingo 3 de mayo. Estamos muy contentos de poder llegar hasta ti a través de las redes sociales. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite en esta tarde transmitir un mensaje que estoy seguro va a ser de edificación para tu vida, va a ser motivante para tu vida. Dios tiene algo preparado para ti en esta tarde. Sin lugar a dudas, Dios nos ama y Dios tiene en sus manos nuestras oraciones. Dios escucha nuestra oración, Dios sabe lo que nosotros estamos pasando y Él tiene siempre el cuidado de nuestra vida. Recibe un abrazo hasta donde quiera que te encuentres. La Iglesia Maranata te bendice, te saluda y queremos darte este mensaje en el nombre del Señor. Sabe que en el transcurso de los años, hermanos, nosotros como personas regularmente pudiera ser un poco difícil buscar algo. No sé si le pasó que cuando usted andaba buscando algo le decía regularmente a su mamá: oye mamá, ¿dónde está determinada cosa, determinado artículo? ¿Y qué le decía a su mamá? Busca en tal lugar. Y exactamente ahí donde te decía tu mamá, ahí estaba. Pero cuando iba uno como niño a buscar las cosas, le decía: mamá, no lo encuentro. Mamá, no lo encuentro. ¿Dónde está? No está donde me dijiste. Pero ¿qué sucedía cuando la mamá decía: mira, casi te está mordiendo, te está picando ahí, lo tienes enfrente de tu nariz? ¿Por qué? Porque ella sabía dónde estaban las cosas. Pero a veces a uno no le gusta mucho buscar. Yo en mi hogar, hermanos, cuando ando buscando, por ejemplo, mi acta de nacimiento, le digo a mi esposa: ¿dónde está mi acta de nacimiento? Y me dice: ahí donde están todos los documentos, en tal carpeta, ahí está tu nombre, ahí está el acta. Cuando regularmente subo a buscarla, le hablo rápidamente a mi esposa y le digo: no encuentro la carpeta. Pero sube mi esposa y me dice: esta es la carpeta que te estoy diciendo, mira, aquí está tu nombre. ¿Por qué? Porque una de las cosas que puede resultar difícil para algunos es buscar. Pero todos en determinado momento buscamos. En algún momento salimos a buscar trabajo. En algún momento, cuando la mujer va al supermercado, va y busca lo que necesita. Cuando estábamos estudiando, buscamos una escuela en donde estudiar. Y es un común denominador de todos nosotros. Hoy, a través de las redes sociales, buscamos algo que nos interesa, buscamos cómo aprender algunas cosas, buscamos, por ejemplo, cómo trabajar en algún libro de Excel, cómo trabajar en algún paquete de Microsoft, de Office, perdón. Entonces nosotros siempre estamos buscando algo, queremos encontrarlo y queremos encontrarlo fácil. Y hoy en este día quiero decirte que el mensaje es:
buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios en estos tiempos en los cuales aún es fácil encontrarlo. Aún nosotros en este tiempo, doblando nuestras rodillas, y lo podemos hacer, podemos encontrar al Señor. Dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está a la puerta, el Señor está en nuestro corazón. Solamente es cuestión de buscarle, y buscarle con sinceridad y con todo nuestro corazón. La palabra del Señor dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. El Señor Jesús nos dejó algo primordial, un arma esencial para que nosotros podamos comunicarnos con Dios, y esa es la oración. Busquemos a Dios en oración en todo momento, orad sin cesar. Dice la palabra del Señor que Jesús le decía a los discípulos que cuando ellos orasen, no orasen como los hipócritas, porque ellos amaban el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Pero el Señor Jesús le dice: cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Oremos a nuestro Padre Celestial. En este tiempo donde no podemos reunirnos en el templo donde regularmente nos congregamos, es prioridad y es esencial que nosotros tengamos un lugar en nuestro hogar donde buscar el rostro del Señor, donde buscar su voluntad, donde orar a Él para que Él pueda escucharnos. Ciertamente alguno puede decir: no me interesa la recompensa en público, pero el hecho de buscar a Dios es una prioridad en este tiempo. En este tiempo que estamos viviendo, donde la ansiedad, donde los problemas personales, donde los problemas mentales se pueden agravar en la vida de cada una de las personas, es necesario siempre acudir al refugio, acudir a la roca que es más alta. Decía el salmista que nosotros en ese momento nosotros podemos acudir a Dios en oración. Dicen algunos que la oración tiene poder, y ciertamente el que escucha nuestra oración tiene poder. El Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, que escucha nuestra oración, tiene el poder. Dice la palabra, hermanos, en Isaías: buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está Él cercano. La palabra, hermanos, dice que nosotros como hijos de Dios, podemos acercarnos confiadamente al Señor. Podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar, hallar la gracia y el oportuno socorro delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Ciertamente la voluntad de Dios es que nosotros le busquemos, que nosotros nos acerquemos a Él en oración, que podamos doblar nuestras rodillas, porque hay algunos que no pueden doblar sus rodillas, o incluso los que no pueden doblar sus rodillas por algún problema físico, puedan acercarse a Dios confiadamente, porque en Él está la respuesta siempre a nuestra necesidad. En el Señor Jesús está siempre la respuesta a nuestro problema, a nuestra necesidad. Lo que nosotros oremos al Señor, Él tiene el control de todas las cosas. En estos tiempos, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que podemos ir y poner todas nuestras cargas en Él. ¿Cómo nosotros ponemos nuestras cargas en Él? Orando a Dios, confiando en su palabra, confiando en que Él es nuestro Padre Celestial, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. Algo que no debemos de nosotros de olvidar como hijos de Dios, es esta arma, es esta bendición que el Señor nos dio, el orar, el buscar su rostro. En todo momento nuestro Padre Celestial está listo y está dispuesto para escucharnos. Dice su palabra que Él inclina su oído, que su oído está presto al clamor de nosotros como sus hijos. Él puede escucharnos, Él puede atender a la oración. Tal vez alguien esté viendo en su hogar y escuchando este mensaje y diga: pero yo soy de lo peor.
Yo le he fallado a Dios un sinfín de veces. Todos le fallamos en algún momento de nuestra vida. Un servidor, cuando estuvo pasando por un problema de enfermedad muy grave y que pensaba que yo ya no podía vivir, no hice una oración de muchas palabras. Simplemente le dije al Señor: Señor, si tienes otra oportunidad para mí, dámela, no la quiero desaprovechar. Y entonces el Señor se acercó a mí, oyó mi oración, yo siendo un hombre impío, un hombre inconverso, un hombre sin temor de Dios, pero en ese momento de necesidad me acerqué al Señor y el Señor me rescató. Y estoy seguro que en este momento tú te estás acordando de tantas cosas que el Señor te ha librado, de tantas respuestas que Dios te ha dado a través de una oración en humillación a nuestro Dios, con sinceridad a nuestro Dios. Y hay una bendición, hermanos, en la palabra que nos muestra cómo el rey David oraba al Señor y el Señor escuchaba su oración. El Salmo 61 decía, el título dice: confianza en la protección de Dios. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. El rey David, hermanos, como tal, siendo un rey, reconocía que únicamente el Señor podía sustentarle, que el Señor era el único que podía ayudarle. Y él decía, porque para él era algo muy importante, era algo esencial en su vida. La oración era esencial, era una prioridad, era algo necesario en su vida, de tal manera que él le decía al Padre Celestial: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Él sabía que en esa oración, cuando él se postraba, doblaba sus rodillas al Señor, él necesitaba que Dios estuviera ahí presente escuchándole. Él necesitaba y le pedía al Señor: oh Dios mío, oye mi oración, a mi oración atiende, a mi oración atiende Dios. Esta es una oración que el rey David, hermanos, lo hacía en un acto de humillación, en un acto de reconocimiento, en un acto de exaltación a Dios. Prácticamente cuando uno puede hablarle a las personas y tal vez las personas no lo atienden. ¿Cuántas veces podemos hablar por celular y la otra persona no nos responde? Pero hay una verdad en la palabra de Dios. El Señor siempre está ahí para escucharnos, para atendernos. Y el rey David le decía: oh Señor, oye mi oración, atiéndeme, atiende mi oración, Dios, porque tú eres el único que me puedes dar la respuesta. ¿A quién iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién, Señor, me voy a postrar si solamente tú eres el único que vives? Si solamente tú eres el único que me puedes dar la respuesta. Tenía un reino a su cargo, tenía un país, tenía una nación a su cargo. Y él, como que podía tener todos los bienes, que podía tener todo lo que él necesitara, la riqueza, él se acercaba a Dios confiadamente y le decía: Señor, no me dejes solo, no dejes de escucharme, atiende siempre a mi oración. Aunque sé que te fallo cada día, escúchame, Dios, porque yo necesito ser escuchado por ti. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos confiadamente a Dios, Él está ahí. Honramos a Dios acercándonos a Él, sabiendo y reconociendo que si no es por Él, hermanos, nuestra vida no sería la misma. Que si no es por Él, hermanos, quién sabe dónde estaríamos en este momento. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Aquellas personas que se han acercado a Dios y le han dicho: Señor, quiero tener un hijo, así como Ana clamó al Señor en su corazón, hermanos, con sus labios. Se acercó al Señor y el Señor le respondió. Podemos ver, hermanos, a través de la Escritura cómo hubo hombres que buscaron a Dios. Hubo hombres que se acercaron a Dios con todo su corazón en medio de la necesidad. Y en medio de la necesidad que hay en este tiempo, nosotros nos podemos acercar a Dios. Hubo un hombre, un centurión,
que no iba a pedir salud por él, sino por su siervo a quien el centurión amaba. Y dice la Escritura que cuando llegó al Señor, el Señor hizo un milagro en la vida del siervo del centurión. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. El Señor todavía está ahí. El Señor nos escucha. El Señor no deja a nadie solo. Dice la Escritura que también, hermanos, vinieron unos leprosos y le clamaron a Dios con todo su corazón. Y se acercaron a él y le dijeron: Jesús, hijo de David. Buscaron a Dios, reconociendo que solamente Jesús podía hacer el milagro en ellos. Hubo dos hombres, dice la Escritura, que también eran gadarenos y que estaban endemoniados, pero se acercaron a Jesús y el Jesús los liberó. El Señor Jesús obró en sus vidas y les dio libertad. También dice la Escritura, hermanos, que un hombre principal de la sinagoga llamado Jairo se acercó a Jesús con un corazón contrito y un corazón humillado. Tal vez ese hombre ya había buscado con algunos médicos para que su descendencia fuera sanada, pero nadie había podido hacerlo. Una mujer que tenía muchos años con flujo de sangre, que había intentado todo, rompió las reglas de aquel tiempo, las leyes de aquel tiempo, y se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto para que el Señor le diera la respuesta y la sanara inmediatamente. Hubo una mujer que fue llevada ante Jesús, una mujer que fue encontrada en pleno acto del adulterio. Y Jesús le da unas palabras con amor y le dice: ve, no peques más. Yo te perdono. Siempre hay una respuesta, hermanos, de parte de Dios a nuestra vida. Pero es necesario que nosotros nos humillemos y le busquemos. Ciertamente a algunos no nos gusta buscar. Preferimos que alguien más busque por nosotros. Pero en este tiempo, hermanos, es una prioridad buscar el rostro de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros como hijos de Dios nos acercamos a Él. No nos acerquemos con palabrería, sino que vayamos a nuestro Padre, que sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Nuestro Dios es tan grande, omnipotente, omnipresente, omnisciente, de tal manera que Él, antes de que le pidamos, Él ya sabe de qué nosotros tenemos necesidad. ¿Qué necesitas en este tiempo? ¿Un trabajo? ¿El sustento para tu familia? ¿Necesitas salud? Dios ya sabe lo que necesitas. Dios ya sabe lo que tú le vas a pedir. Pero aún así es necesario doblar nuestras rodillas y entrar a nuestro aposento. Es necesario que en este tiempo, hermanos, tengamos un lugar donde orar. En medio de todo el bullicio, en medio de todas las malas noticias que se dicen, en medio de todo lo que se espera en este mundo humanamente por lo que está por venir y por lo que se puede acercar, en medio de todas las malas noticias que estamos nosotros leyendo o escuchando, te digo en esta hora que Dios está ahí para ayudarte. Dice la palabra de Dios que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará. ¿Qué hacemos nosotros cuando necesitamos que alguien nos ayude? Le pedimos a alguien de nuestra confianza que nos apoye. Si necesitamos dinero, nos acercamos con alguien de nuestra confianza para que nos ayude. Si necesitamos encontrar algo, buscamos. Si necesitamos que alguien nos abra la puerta, le llamamos.
Pero tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que tocar la puerta, tenemos que pedir. Dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, cuando yo voy, hermanos, a un hogar, llamo a la puerta y hablo con la persona. Si no puedo ir por algún motivo, le llamo por el celular y le digo lo que estoy necesitando o el apoyo que requiero que me dé para algo en específico. Pero tengo que llamar, tengo que tocar, tengo que pedir, porque no se me puede dar algo, no me pueden dar algo que yo incluso sé que necesito, pero las demás personas no saben lo que yo necesito. Y Dios pone eso en nuestras manos, que nos acerquemos a Él, que pidamos, que nos acerquemos. Dice: el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? El Señor está ahí, hermanos. El Señor sabe de qué cosas tienes necesidad. Entonces acércate a Dios. ¿Por qué a veces no nos acercamos nosotros a Dios, hermanos? Porque puede ser que en nuestro hogar hay muchas personas viviendo y en ese momento no podemos doblar nuestras rodillas porque están todos ahí donde nos reunimos. Porque hay mucho ruido exterior. Están los vecinos con la música alta y no nos concentramos en la oración. Y a veces no podemos orar también porque hay muchos pensamientos y muchas cosas fluyendo y moviéndose en nuestra mente. Entonces el Señor nos dice claramente en su palabra: entra en tu aposento cuando ya todo esté tranquilo, muy temprano o noche, levántate, acércate a Dios y empieza a orar a tu Padre, porque sabes que tu Padre ya sabe lo que le vas a decir antes de que se lo digas. Esa es una palabra poderosa, hermanos. ¿Sabe el Señor lo que tú tienes que decirle? ¿De qué necesidad estás pasando? ¿Cuál es tu necesidad y tu momento en estos tiempos? Tenemos esa arma poderosa. Acércate pues a Dios, búscale y Él te va a responder. Algunos dicen por ahí que es bueno acercarnos en reverencia a Dios. Pero también, hermanos, acércate a Dios y dile todo lo que sientes. Dile todo lo que te pasa. Dile todo a Dios, cuéntaselo todo a Dios. Dicen que el teléfono, el número del Señor es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Acércate a Dios, dile al Señor todo lo que sientes. Nos hemos acercado a Dios cuando estamos tristes. Nos hemos acercado a Dios cuando estamos necesitados. Nos hemos acercado a Dios incluso cuando estamos contentos y oramos a Dios en agradecimiento por las bendiciones que Él nos ha dado. Entonces esto no se trata de un estado de ánimo. Se trata que te acerques a Dios y le digas todo lo que a ti te está pasando. Él no va a andar divulgándole a nadie lo que a ti te pasa. Es algo solamente en el aposento entre tú y Dios, solamente le estás diciendo a Él lo que tienes que decirle. Aquí en la iglesia, hermanos, algo les he dicho a los hermanos de la iglesia. En algunos otros lugares yo he escuchado decir: deja tus problemas allá afuera, deja tus cargas allá afuera. Y aquí solamente alaba al Señor, cántale a Dios, olvídate de todo lo demás. Yo te digo en esta hora, ahorita no lo podemos hacer porque no podemos estar reunidos. Y te lo digo así como se lo he dicho a mis hermanos de Maranata. No dejes tus problemas allá afuera.
No dejes tus cargas allá afuera. No dejes tus ansiedades allá afuera. Porque saliendo vas a volver a agarrar la mochila y te la vas a llevar a tu casa. Mejor deja toda la ansiedad aquí. Deja tus cargas en este lugar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Echad toda vuestra ansiedad. Pongamos nuestras cargas en Él y la ponemos en sus manos y se las dejamos para que Él se las lleve para allá. Eso no es nuestro, para que nosotros no andemos cargando con todo ese sinfín de problemas y de necesidades. Pudiéramos tener una necesidad aún, pero ya la hemos puesto en las manos de Dios. Nosotros nos dedicaremos a hacer la parte que nos corresponde y Dios hará lo que Él tenga que hacer con nosotros. Hermanos, es el tiempo de confiar en Dios. Es el tiempo en que nosotros tenemos que ir confiadamente y decirle: Señor, aquí está todo lo que tengo, tus miedos, tus corajes, tus sentimientos, tus ansiedades, por así decirlo. Ves y déjaselo al Señor. Lo que te preocupa, lo que te angustia, lo que te aflige, ves a tu aposento y déjalo ahí. Eso no es tuyo. Dios nos da la bendición a nosotros como sus hijos de dejar todo en sus manos. Y alguien dirá: ¿en qué momento tengo que dejar yo de orar? ¿En qué momento me tengo que levantar de ahí donde estoy postrado? Si tienes que llorarle al Señor, llórale todo lo que tengas que llorarle. Incluso si estás molesto, dile al Señor también qué es lo que te está provocando que te molestes, con quién estás molesto. Díselo al Señor. Tú vas a saber cuando estés orando, cuando ya has dejado totalmente en fe todo lo que a ti te está afligiendo. Todas las cargas que traes, tú vas a saber que se lo has dejado al Señor. Porque te vas a sentir libre. Vas a dejar toda esa depresión, toda esa angustia, toda esa tristeza. Cuando tú te levantes de ahí, te vas a levantar como alguien libre, como alguien diferente. Y pongo un ejemplo. Dice la Escritura que Ana era humillada, era agobiada, porque no podía tener hijos. Pero dice la Escritura que fue y Elí la tuvo como una mujer borracha, pero no, estaba dejando todo en las manos de Dios. Estaba dejando todo en las benditas manos de Dios. Y dice la Escritura que cuando se levantó ya no más estuvo triste, sino que fue feliz porque el Señor le había dado ese gozo. Y tiempo después nació su hijo Samuel. A eso me refiero, hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios tenemos la bendición de ir ante los pies del Señor, ante nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y dejarle todas nuestras cargas a Él. Dice la palabra, hermanos, que, y lo vemos, hermanos, en la palabra, donde había una necesidad, el Señor se movía. Donde había una necesidad, el Señor obraba. No está mal ir al Señor cuando hay una necesidad. No está mal. Dios sabe que tenemos necesidades. No está mal cuando nosotros vamos llorando al Señor y le decimos lo que nos está pasando. No está mal cuando vamos al Señor porque nos sentimos vacíos, porque incluso cuando no hemos sentido su presencia y decimos: Señor, no siento tu presencia, Señor, extraño tu presencia, extraño, Señor, que tú hables a mi vida, que tú te manifiestes a mi vida, Señor. No está mal. Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Dios nos da esa libertad de hacerlo porque sabe que somos polvo, sabe que somos humanos y que necesitamos de su presencia. Donde hay un vacío, hermanos, el Señor se manifiesta. Donde hay una necesidad de Dios, de Él, de su presencia, donde nosotros podemos decir, así como dijo el hombre
¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La única forma, hermanos, la forma en que nosotros podemos poner nuestras cargas es orando con Él. Es decirle, Señor, aquí está esto que me está pesando, esto que está sucediendo, esto que me está lastimando, esto que me está agobiando. Es en oración, no lo vemos. No lo vemos al Señor, pero sentimos que Él está ahí con nosotros. E incluso si hay un momento en que no lo sientes, déjame decirte que Dios está ahí contigo. Tenemos ese enorme privilegio todos y cada uno de nosotros. Vayamos confiadamente y digámosle al Señor, aquí está mi vida, Señor. Tú obra poderosamente, tú eres el único que me puedes ayudar. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos pasado por alguna necesidad? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha respondido? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha rescatado de lo que estamos pasando? Testimonios, hermanos, y testimonios y testimonios y testimonios hay que conocemos, hermanos, en nuestra propia vida de cómo el Señor nos ha respondido en momento difícil. De cómo el Señor, cuando no teníamos un trabajo, el Señor se encargó y abrió una fuente de trabajo para que Él pudiera bendecirnos a través de ese trabajo. Cuando pensábamos y fuimos, hermanos, una vez escuchaba el testimonio de un varón y me decía, es que no había nada en el cajero y no teníamos nada. Pero que en algún momento fueron, hermanos, y checaron, hermanos, en su cajero, en su tarjeta, y tenían una buena cantidad de dinero ahí donde Dios les había respondido. ¿Cuántas veces hemos llegado enfermos a un lugar y el Señor nos ha restaurado? ¿Cuántas veces algún problema hemos tenido y el Señor nos ha contestado? Entonces recordemos esos testimonios de nuestra propia vida y vayamos al Señor. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha librado y nos ha dicho de un momento, en alguna circunstancia, en alguna situación, y nos ha mostrado que Él está con nosotros? Han sido muchos momentos, han sido muchas veces. He visto en este lugar, hermanos, desde que me convertí al Señor, he visto cómo hombres, como padres, hermanos, como mujeres no podían tener hijos y no podían tener familia, una descendencia que tanto era su anhelo. Y oraron y oraron y oraron. Aunque pasaron años, el Señor les dio la bendición. Hombres o mujeres que han estado enfermos, hombres y mujeres que han pasado por una necesidad apremiante. Y de repente el Señor les daba un buen trabajo, de repente el Señor los bendecía. ¿Por qué? Porque fueron personas que se acercaron a Dios y le dijeron, Señor, necesito de ti. Entraron a su aposento, doblaron sus rodillas, se derramaron delante de la presencia de Dios, oraron y le dijeron, Señor, ya no puedo más. Haz tu voluntad conmigo, ayúdame, Dios. Y a veces, como le hizo Ana, sin decir palabra, pero con el corazón, moviendo nuestros labios nada más, el Señor nos ha respondido. Cuando algunos de nosotros nos han dicho, tu pariente, tu familia, tu descendencia, este día morirán. Y el Señor nos ha ayudado. Y el Señor ha salvado. El Señor ha restaurado. Cuando a veces parece que las cosas ya no se van a componer. Cuando parece que a veces las cosas no tienen una solución. El Señor aparece en el momento oportuno. En el momento preciso. Porque sabe el Señor que hay alguien que le está buscando, hay alguien que le necesita. Dios no nos trajo hasta este lugar para vernos morir, para dejarnos caer. Su voluntad es perfecta, es buena, es agradable. Hay unos versículos, hermanos, que quiero también decirles como parte de la oración que nosotros tenemos que hacer al Señor.
Y dice la palabra del Señor que esto la hacía un anciano, oración de un anciano, una persona que había sido librada muchas veces. Nosotros no necesitamos orar a nadie más que a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Tú no necesitas a nadie más, solamente a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Dice la Escritura que la oración de este anciano, en su oración, después de que había orado y que el Señor lo había librado, decía él en su oración: tú, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Él sabía que cuando él oraba, hermanos, y se acercaba a su aposento y oraba, este hombre, dice la Escritura, o la oración de un anciano, de una persona adulta, él podía decirle al Señor: eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y le decía claramente: de ti será siempre mi alabanza. Después de que nosotros dejamos nuestras cargas al Señor, después de que sabemos que Dios nos ha respondido, hermanos, ahí arrodillados o sentados, inclinados, hermanos, sobre nuestro rostro, podemos empezar a alabar a Dios y decirle: Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Señor, tú me has respondido. Señor, tú me has rescatado. Señor, tú me has llenado con tu presencia. Y decía él: sea llena mi boca de tu alabanza. Y empezamos nosotros a glorificar, hermanos, a exaltar el nombre del Señor, a bendecir el nombre del Señor. Y él mismo decía, dice la palabra del Señor: y te alabaré más y más. Es decir, hermanos, nosotros como hijos de Dios podemos ir y después podemos santificar el nombre del Señor y podemos decirle: tuyo es el reino, es el poder y es la gloria por los siglos de los siglos. Terminaba la oración, hermanos, en el versículo 13 del Evangelio de Mateo, capítulo 6. Puede ir uno, hermanos, al final y exaltar el nombre del Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Oh Señor, mi alma te alaba, mi alma te exalta, mi alma te glorifica, Señor. Grande eres tú, grande es tu nombre, Señor. Empezamos a glorificar a Dios, empezamos a exaltar a Dios, empezamos a adorarle y decirle: bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, tú eres mi roca, tú eres mi castillo. Aleluya. Dios es grande, hermanos. No olvides que después, hermanos, de buscar a Dios, de dejar toda tu necesidad en Él, todo lo que a ti te está afligiendo, al final de la oración, no se te olvide adorar a Dios. No se te olvide adorar a Dios. No se te olvide cerrar tus ojos. Y como dice la palabra, hermanos, en la mañana, anunciad por la mañana su misericordia, y en la noche su fidelidad. Y en la noche estás, hermanos, orando. Nosotros en nuestro hogar, en cada devocional diario que tenemos, hermanos, en la noche, uno de los cantos que más entonamos es este. Y alguien de mis hijos me preguntó y me dijo: oye papá, ¿por qué siempre quieres entonar el de tu fidelidad? Le dije: porque la palabra dice ese versículo que acabo de mencionar. Y en la noche anuncio junto con mi familia: tu fidelidad ha sido grande, Dios. Al final del día exaltamos al Señor por su cuidado, por su benevolencia, por sus bondades, por el inmenso amor, porque Él no nos dejó solos, porque Él puso alimento sobre nuestra mesa, porque Él ha perdonado nuestros pecados, porque Él ha sido propicio con nosotros en este tiempo. Cuando le expliqué eso a uno de mis hijos, a mi familia,
Ahora es regularmente que entonamos todavía ese canto. Y lo entonamos con todo nuestro corazón. Porque es por Él que tenemos vida, que tenemos salud, que tenemos paz, que tenemos gozo. Y Él ha cambiado nuestro lamento en gozo. Y Él ha sido propicio en medio de estas situaciones. Y con Él, hermanos, somos más que vencedores. Sé, hermanos, que en este tiempo hay necesidades en los hogares. Que tal vez has cambiado tu estilo de vida, o hemos cambiado nuestro estilo de vida. Que tal vez has tenido que hacer un cambio en el giro de tu negocio, en la forma de adquirir ingresos. Pero si tú oras a Dios, Dios te respaldará. Y Dios te ayudará, hermanos. Y su nombre va a ser glorificado, porque tú vas a los pies del Señor y oras a Él. Busca a Dios. Busquemos a Dios en este tiempo mientras puede ser hallado. No sabemos en qué momento el Señor viene por nosotros. Que el Señor nos encuentre orando. Que el Señor nos encuentre buscando su rostro. Que el Señor nos encuentre exponiendo todas nuestras condiciones delante de su presencia. No podemos ocultarle nada al Señor. No podemos ocultarle nada. Nada. Pero sí nos da la oportunidad y la bendición de dejarle todo en sus manos. ¿Qué te preocupa? Si hay algo que te preocupa. ¿Qué te aflige si hay algo que te aflige? ¿Qué necesitas? Yo te invito para que a partir de hoy, todos los días, por el tiempo que hoy tenemos, puedas cerrar la puerta de tu casa. Después de hacer tu devocional de familia, es ahí donde tú puedes tomar a tu esposa, ponerse de rodillas y orarle a Dios. O tú solo puedes, o tú sola puedes doblar tus rodillas y decirle al Señor todas las cosas. Pídele misericordia, pídele el favor para ti, para tu familia, que te ayude, que te fortalezca, que te dé paz. El Señor está contigo y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Señor, delante de tu presencia estamos. Tu palabra dice, Señor, clama a mí y yo te responderé. Tu palabra decía, Señor, en Isaías, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Tu palabra dice, Señor, que oremos, entremos a nuestro aposento y oremos y cerremos la puerta. Y tú, Padre Celestial, que estás en lo secreto y que miras en lo secreto, nos bendecirás, Señor. Tu palabra dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti, nuestras preocupaciones y nuestras cargas, y esto las ponemos orando en ti, Señor. Hoy es el tiempo, Padre Santo, de que nosotros busquemos tu rostro, de que nosotros, Señor, nos humillemos pidiéndote que seas propicio, Señor, no en altivez, Señor, sino en humillación, reconociendo que solamente tú puedes ayudarnos, reconociendo, Señor, que mientras el mundo está pasando, Señor, por una situación grave, Señor, tú eres el único que puedes ayudarnos y bendecirnos. Señor, que no se trata, Señor, de los bienes, de la abundancia, de lo que poseamos, sino de nuestra relación contigo, Padre Santo. Que no se trata, Señor, de todo lo que yo pueda tener, Padre Santo, sino de una relación sincera contigo, mi Dios. De que todos los días pueda yo doblar, Señor, mis rodillas, pueda cerrar mis ojos
pueda, Señor, buscar tu rostro con un corazón sincero, en humillación, Señor, delante de ti. Tú nos has dejado esta bendición, Señor, de orar a ti. Y oro, Señor, por la iglesia como todos los días, Padre Santo. Oro por los que nos están mirando, Señor, en este tiempo. Y le pido, Padre Santo, que tú obres a favor, Señor, de todos los que están, Señor, mirando, Señor, en este momento, Dios, y lo mirarán más adelante, Señor. Oro, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Dios. Que nosotros como tus hijos podamos reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, mi Dios. Que tú no te olvidas de nosotros, Señor, que tú estás al pendiente. Oro, Señor, para que cuando nosotros levantemos nuestra voz, clamemos a ti, Señor, desde el cabo de la tierra, donde quiera que estemos, aún, Señor, del lugar más lejos, que nos estén mirando, Señor, donde quiera que esté tu iglesia. Desde ahí, Señor, clamemos a ti y tú nos respondas, tú nos ayudes, Padre Santo. Señor, cuando oremos, Padre, por alguien de nuestra familia, cuando oremos por alguien, Señor, de nuestros familiares, Padre, de nuestros vecinos, por alguien que necesita salud, tú respondas, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre Santo, a cada día buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, a no claudicar, sino que permanezcamos, Señor, en oración en todo momento. En el nombre precioso de Jesús, Padre Santo. Aleluya. Sana al enfermo, Dios, y restaura al caído. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga en esta tarde. Busquemos a Dios, hermanos. Oremos al Señor. En todo momento. Es una comunión con Dios. Es una bendición tener a alguien que nos escucha, que nos atiende y que nos responde. Hermanos, tenemos 2 líneas telefónicas. Si tienes alguna necesidad, quieres hacer una llamada o necesitas de alguien que tiene alguna necesidad, no dudes en llamarnos. 833-569-8770 y 833-569-8772. Estamos, hermanos, edificando y bendiciendo vidas. En Facebook estamos como la Iglesia Maranata del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Puedes compartir con alguien para que escuche estos mensajes. Queremos que el mensaje del Evangelio llegue. Si estás pasando por alguna necesidad, mire, el Señor, aquí, hermanos, hemos conocido personas que están pasando por problemas de alcoholismo, de drogadicción, y el Señor los ha cambiado. Siempre hay una esperanza, hay una respuesta de Dios. Hermanos, también en YouTube estamos identificados como Iglesia Maranata AD. Entonces, en cualquiera de esas 2 redes usted puede conectarse y mirar los videos, mirar las prédicas. Estamos realmente contentos de poder llegar a tu hogar. Y hermanos, pues Dios me los bendiga, hermanos. Adaptémonos a los tiempos que estamos viviendo y adaptémonos a los tiempos que vienen, hermanos. Vienen nuevos tiempos, vienen otros tiempos. Adaptémonos en todo, hermanos. Y siempre el Señor está con nosotros, no lo olvidemos. Reciban un saludo, hermanos, un abrazo, y les amamos en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Te busco con fuego